Bien, buenas tardes a todos los que han decidido celebrar estas fiestas patronales de Nuestra Señora de Fátima, de la capilla de Nuestra Señora de Fátima. Con muchísimo gusto quisiera exponerle muy brevemente lo que implica una advocación mariana y sobre todo también explicarles a ustedes de dónde procede pues esta famosísima advocación de Fátima. Y comenzaríamos como las generalidades de toda advocación. Una advocación es una denominación que se aplica al nombre de una persona divina o santa, y que esta advocación o esta, podríamos decir, denominación responde a una gracia, a un misterio o a una virtud de la persona divina. En este caso, si es una advocación mariana, por ejemplo, a una virtud es la Virgen de la Altagracia. Las dos denominaciones que tenemos en la República Dominicana son denominaciones o advocaciones denominadas a virtudes de la Virgen, la Altagracia y la Merced. Pero en el caso de Nuestra Señora de Fátima, se refiere a la denominación por el lugar donde se dio la aparición de la Virgen. Por eso, quizás sea bueno entonces conocer un poco de la diferencia. Ejemplo, Nuestra Señora de Fátima se denomina así esa advocación porque surgió esa aparición en esta aldea de Portugal. Fátima es una pequeña aldea de Portugal, de la diócesis de Leiria, un municipio de Nova Curán, como dice, y allí se dan entonces no una aparición. Es interesante entender esto también, sino que la Virgen María se apareció durante 6 meses consecutivos, el día 13 de cada mes. La primera aparición fue el 13 de mayo. Perdón, pero eso no significa que fue la única aparición, sino que la Virgen se apareció el 13 de mayo de 1917 y ese mismo día le dijo a los 3 pastorcitos, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante de ellos, que durante los 6 meses siguientes hasta el 13 de octubre iba a aparecerse cada día 13, que ella los invitaba a ellos para que fueran cada día 13 y ahí entablar una conversación. Entonces, esa primera aparición del 13 de mayo de 1917 sería sumamente interesante para entenderla, contextualizarla. ¿Qué significa esto? Hablar un poco del contexto que se vivía en el año 1917, que de plano la misma Virgen en la primera aparición le dice por esta circunstancia, le dice la primera obligación que ellos tienen que hacer: recen para que termine la guerra. Desde 1914 había iniciado la Primera Guerra Mundial, que va a terminar justamente un año después de esta aparición,
en 1918 con la firma del Tratado de Versalles en Francia, una ciudad de Francia. Por eso en la primera aparición la Virgen le solicita a los 3 pastorcitos que recen mucho para que la guerra termine. Entonces, hablemos un poco de esta primera aparición. Son 3 pastorcitos que van a la región de Fátima a pastorear sus ovejas, y allí este 13 de mayo sucede que alrededor del mediodía, apacentando a sus rebaños, los rebaños de sus padres, en el lugar llamado de Cova de Iría, por eso la canción aquella famosa del 13 de mayo, que en Cova de Iría se surge, creo que la Virgen María, se le muestra la Virgen María. Y Cova de Iría está a unos 3 kilómetros de la parroquia principal de Fátima, ¿no? Y de repente dice el texto que con el sol a sus espaldas, los niños quedan deslumbrados por una explosión de luz que ellos calificaron en ese momento como un relámpago, temiendo ellos una tempestad. Reunieron el rebaño para volver a sus casas, pero una nueva explosión de luz los hace detener. Cuando intentaban avanzar, se sienten envueltos en una claridad que casi les deja ciego. Entonces los 3 pastorcitos, como obedeciendo a un mismo impulso, miraron hacia su derecha, y sobre una encina, ahí en el centro de una gran aureola que les envuelve también a ellos, ven a una señora muy bella, más brillante que el sol, la describen. Y entonces, después de asegurar a los pastorcitos que no les haría ningún mal, contesta algunas preguntas que Lucía le hace. Lucía era la mayor y fue la que más tiempo duró. Francisco y Jacinta eran hermanos, eran primos de Lucía y eran los más pequeños. Y Francisco y Jacinta van a morir luego, muy pronto luego de la primera aparición. Y ahí le revela algunos secretos y les pide que vuelvan al mismo lugar todos los días 13 de cada mes hasta octubre. Entonces les revelará quién era y lo que de ellos deseaba. Promete también volver una 7ª vez. De manera que ustedes ven entonces cómo esta primera aparición es como, podríamos decir, una introducción, una pequeña introducción, que la Virgen y los pastorcitos se encuentran por primera vez. Ellos no entienden mucho. Lucía apenas tenía unos 10 años, 9 y 8 tenían Francisco y Jacinta. Y Lucía entonces luego va a encargarse de decir. El 13 de junio, que es la segunda aparición, ya hay un poquito más de detalles. Y por eso vuelvo a insistir. El 13 de mayo es el inicio de una serie de apariciones extraordinarias de la Virgen a los 3 pastorcitos. Pero no es la única. Entonces, ¿qué pasó el 13 de junio? Y aquí voy a leer un texto que he preparado. A la misma hora, después de la habitual explosión de luz, la señora se aparece a los pastorcillos y habla con Lucía durante 10 minutos. Lucía entonces va a ser la protagonista, por eso la misma Virgen le va a pedir a Lucía, mira, yo no te voy a traer al cielo muy pronto, sino que tú te vas a encargar de explicitar, de explicar y de guardar estos secretos. Lucía era como entre la Virgen y ella eran como la protagonista. Luego se va a hacer una monja y va a vivir en un monasterio hasta su muerte, ¿no? Y en esta
como en las otras apariciones, Lucía conversaba con la señora. Jacinta ve y oye la conversación, mientras Francisco apenas solamente ve, sin escuchar la respuesta de la aparición. Podríamos entonces determinar los tres pastorcitos tienen uno y otro sus importancias, ¿no? Fíjense cómo las dos, Jacinta y Francisco, oyen. Jacinta oye y ve, pero apenas Francisco ve. La Virgen les recomienda el frecuente rezo del rosario. Aquí viene la primera cosa: recen siempre el rosario. En la segunda aparición es que ella le va a pedir eso, añadiendo después del gloria esta ejaculatoria. Esto que nosotros repetimos tantas veces en el rosario, que dice: oh Jesús, perdónanos y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Esa ejaculatoria que nosotros decimos en el rosario es fruto de esta segunda aparición. Es la Virgen que le dice a los tres pastorcitos: después del gloria, ustedes van a repetir esta ejaculatoria, porque era una de las cosas que quería la Virgen. Después entonces les confía un secreto que no debían revelar a nadie. Este secreto constaba de 3 partes, como después se supo cuando Lucía, con permiso divino, por obediencia, le escribe al Papa Pío XII en 1942. Y fíjense un detalle importante: en el 1942 ya Lucía le revela uno de los secretos, y ese secreto se confirmó el 13 de mayo de 1981, cuando el Papa Juan Pablo II, un loco maniático, le disparó en la plaza de San Pedro, y uno de los secretos de la Virgen de Fátima era que el Papa iba a ser herido de muerte. Aquí la Virgen también le solicita, la primera parte era una visión del infierno, la segunda el anuncio de la guerra mundial. Lucía pide el fin de la guerra mundial. Lucía pide a la señora que los lleve al cielo, y ella responde que rápidamente llevaría a Jacinta y a Francisco, pero que Lucía quedaría algún tiempo más porque se quería servir de ella para establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón. Entonces es interesante esto. Lucía, por esa razón, queda más tiempo, porque la misma Virgen le dijo: yo te voy a usar a ti para que tú inicies en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Y en 1954 es que el Papa pues define la advocación, o mejor dicho, la devoción al Inmaculado Corazón de María. El 13 de julio pasó un acontecimiento interesante. Ese 13 de julio, Lucía pregunta a la aparición lo que quiere, y la Virgen responde. Ese 13 de julio es donde la Virgen le dice específicamente qué es lo que ella quiere. Entonces, lo primero que le pide: recen el rosario para que la guerra termine. Primera cosa, rezar el rosario. Esto es interesante porque nosotros ahora, en esta pandemia del coronavirus, pudiéramos ser nosotros a los que María se les está apareciendo y nos dice: recen el rosario para que suceda lo que tiene que suceder, aunque parezca imposible. O sea, el fin de la guerra, de esa Primera Guerra Mundial, parecía algo imposible en 1918. Y sin embargo, María le dice a estos 3 pastorcitos: recen el rosario con la intención de que la guerra termine. Punto. Recen el rosario. Recen el rosario para que termine esta pandemia, con intención clara. Y segundo, dice, promete, aquí en la tercera aparición, ella le promete un gran milagro en la última aparición. Es interesantísimo que va a suceder en la última aparición. Más de 60,000 personas son testigos. Esta es una de las apariciones que no solamente tiene 3 testigos. Esta es una de las apariciones que más testigos tuvo.
porque el 13 de octubre sucede una cosa impresionante con el Sol, ¿no? Se pone a dar círculos. Vamos a ver un poquito más adelante con detalle. Yo espero que me den el tiempo. Y entonces, en este tercer encuentro, María le dice, prometo un milagro en octubre para que todos crean. Les exhorta a hacer sacrificio por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas al corazón inmaculado de Jesús. Después ella desaparece, ¿no? Ya había una multitud presente y esa multitud el 13 de julio apenas ve una nube blanca posarse sobre los pastorcitos, pero no ven más nada. El 13 de agosto, el alcalde de la ciudad, el alcalde de la ciudad de Fátima, por celo y por ignorancia, pues el 13 de agosto secuestró a los 3 pastorcitos, los engañó y le dijo que él lo iba a llevar a la cova de Iría y los llevó a otro lugar. La Virgen se apareció, la gente estaba ahí, pero los 3 pastorcitos no, y se cuenta que solamente vieron una nube grande, ¿no? O sea que ese 13 de agosto los 3 pastorcitos no hablaron con la Virgen, por lo menos no hay un registro de si habló la Virgen con ellos en algún otro lugar, pero el alcalde los secuestró y lo llevó a otro lugar. Ya el 13 de septiembre, la multitud pudo ver, además de la acostumbrada nube, una bola de fuego proveniente del oeste que se posa muy cerca de los 3 videntes, mientras caían del cielo pétalos de rosas blancas o copos de nieve que a una cierta altura se diluían. La Virgen entonces vuelve a recomendar el rezo del rosario y les promete que volvería en octubre. Detengámonos entonces un poco en la sexta aparición del 13 de octubre. Un acontecimiento interesantísimo porque va a ser la última aparición, como ella misma le había dicho, que tendría 6 apariciones. Ese 13 de octubre estaban presentes en Cova de Iría cerca de 60.000 personas. A pesar de una lluvia intensa, la multitud no se movió, deseosa de presenciar el milagro prometido. A la pregunta de Lucía, a la bella señora, ella contesta que era la señora del Rosario. O sea, Lucía le pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Es Nuestra Señora del Rosario. Que había venido para exhortar a los fieles a cambiar su vida, para no afligir más con sus pecados a su divino Hijo, a rezar el rosario y a hacer penitencia. Aquí están claramente el deseo o los deseos de Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Fátima y la Virgen María en todas sus advocaciones. María no quiere ser la protagonista, María lo que quiere es que los hombres vuelvan a tener la intención de dejarse salvar por sus hijos, que se arrepienten. Y por eso la Señora le pide que ha venido para exhortar a los fieles a cambiar su vida. Esto nos recuerda cómo comenzó Jesús también su predicación. Jesús inicia en el Evangelio de Mateo capítulo 3 invitando a la conversión. Conviértanse porque ya el reino de Dios ha llegado. María entra en esa dimensión de corredentora. María también en sus apariciones no tiene otro sentido más que ayudarnos en este proceso de la historia de la salvación, ayudarnos a salvarnos. María no quiere otra cosa más que ayudarnos a salvarnos. Entonces ahí ese 13 de octubre es donde sucede que en un momento determinado ellos, los pastorcitos, la misma Virgen le dice, miren al sol. Como estaba nublado, apenas era de día, pero estaba nublado. Y sin embargo, la misma Virgen le dice, miren al sol. Y cuando ellos ven lo que está haciendo el sol, le dicen a los 60.000 espectadores, miren el sol. Y ahí comienza el sol a danzar sobre él, a dar círculos y hace un espectáculo maravilloso. Y entonces es la gran manifestación que todos nosotros pues admiramos.
Apariciones, ya con esto voy a ir terminando, no quiero abusar. Apariciones y signos sobrenaturales salpican la historia de la humanidad y la historia de la salvación. Entran en el vivo de los acontecimientos humanos y acompañan el camino del mundo, sorprendiendo incluso a creyentes y no creyentes. ¿Qué son entonces estas manifestaciones? Estas manifestaciones, que pueden contradecir el contenido de la fe, deben confluir hacia el objeto central del anuncio de Cristo. Ojo. Este acontecimiento de las apariciones van en dirección a dejarnos establecido que Cristo es el Salvador del mundo. Y María, si interviene con una aparición, es justamente para guiarnos, para redirigirnos hacia el encuentro personal con Cristo. Fátima es sin duda la más profética de las apariciones modernas. La primera y la segunda parte del secreto, que se publican por este orden, por integridad de la documentación, se refieren sobre todo a la aterradora visión del infierno, la devoción al corazón inmaculado de María, la Segunda Guerra Mundial y la previsión de los daños ingentes que Rusia iba a provocar con el comunismo y con su deseo de eliminar la fe cristiana. Ojo, con las advocaciones, el criterio de la verdad y de valor de una revelación privada es pues su orientación a Cristo mismo. Cuando ella nos aleja de Él, cuando se hace autónoma, o más aún cuando se hace pasar como otro y mejor destino de salvación, más importante que el Evangelio, entonces no viene ciertamente del Espíritu Santo, que nos guía hacia el interior del Evangelio y no fuera del mismo. Ayudarnos a comprender los signos de los tiempos y a encontrar la justa respuesta de la fe ante ellos. Y en esto pues consiste esta advocación de Nuestra Señora de Fátima. Les deseo a todos unas felices fiestas patronales y ojalá que esto les pueda servir. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.